No, yo no tengo problema en desplazar, ¿cuánto? ¿Una semana? Sí, puede ser una semana. Ya, ya, pues, muévalo una semana, no tengo problema. Y lo otro, ¿vieron bien el tema del proyecto de entrega 5? ¿Se entendió lo que se pide y todo eso? Sí, lo único que, digamos, como para mi caso, como en tema de seguridad, sería más como inventar como una cosa como que pasara como, digamos, como si ¿Con qué sobrepasa el proyecto cargo estás, perdón? en el microondas. Ya. Que sería Y, como no tiro calor, como que sería como inventar, digamos, como que llegar a cierta temperatura y tener que apagarlo, algo así. claro, y eso lo podéis simular con algún potenciómetro o algo. O sea, que la lata es que como que ya no me caen más cosas. Sí, es que eso es un problema. Típicamente Ah, uno no lo sé. tiene bien al límite. Ahora, por lo menos deberéis apagar todo si cerrar la puerta. Sí, eso sí lo hago, lo hice en la entrega pasada. Ya. ¿Qué más puede ser? Eh, Sí, es que mi duda es que si podemos, o sea, como qué cosas podríamos sacar de la entrega pasada para poder incluir en esta entrega las otras cosas. a ver, si están la idea es que este sea un código que se complemente con otras cosas. Pero para mí sería menos doloroso sacar el Bluetooth, por ejemplo. Y ahí te ahorráis 2 pines. O sea, ya no importaría la aplicación. Yo creo que, o sea, ojalá en la medida de lo posible no. O sea, traten de mantenerla, pero sería un punto como para eliminar si es que están demasiados cortos de pines. Sobre todo que los que usan paso a paso igual están usando hartos y qué sé yo. Sí, pues eso me pasa a mí. Pero, Entonces, pero entonces no se bajaría la nota si, digamos, sacamos el Bluetooth. no, mientras el código siga manteniéndose, bueno, que igual para echar a andar el puerto necesitan los pines, pero en el fondo, eh, sí, es un escape que podéis tener, digamos. Ya, perfecto. Pero bueno, igual en el fondo el Bluetooth lo que está haciendo es abrir un puerto extra nomás. Entonces, Claro, en teoría, lo que estás haciendo con el Bluetooth lo podéis mandar con el puerto serial nomás. si dejan fuera el computador, sí, podrían reutilizar el Bluetooth con los pines del serial por hardware en el fondo. Porque normalmente uno en Arduino usa otros pines como un puerto soft serial para echar a andar eso. Entonces, si lo pueden mover a otro lado, lo que pasa es que les complica la programación si dejan el Bluetooth en el puerto 01, que es el serial por hardware. Ah, un poco más Entonces, complicado. ¿qué cosa, perdón? Es un poco más complicado por ahí. No, lo que pasa es que si está el Bluetooth puesto y empiezas a reprogramar, típicamente es el mismo Bluetooth el que responde cosas. Como está esperando comandos AT, Ah, eh, ok. hay problemas ahí. Entonces, normalmente para cada vez que uno quiere reprogramar, hay que desenchufar el Bluetooth y después Eso, cuando... eso me ha pasado a mí, que termino desenchufando el Bluetooth, prendo el programa y después conecto el Bluetooth. Sí, en rigor debiera bastar con sacarle el poder nomás y dejar los pines puestos. Por eso el módulo queda apagado y no va a responder a comandos, digamos. Pero eso sería más simple en vez de desenchufarlo completo. Pero, pero sí, uno debiera... Lo que les decía, uno no puede programar cosas si es que en el mismo puerto serial hay algo que está recibiendo y está prendido y recibiendo comandos en el fondo. Y una duda que yo como he estado como corto de pines, me puse a investigar y la pantalla LCD se puede conectar, según lo que he averiguado, a los pines analog. Pero Sí, eso por supuesto. sería como mala práctica o no? No, para nada. Ah, ya. Recuerda que un pin, no sé si se está viendo. Sí, sí, sí. Mira, perdón, voy a agarrar. ¿Dónde tenía? Déjame buscar la clase donde expliqué eso, perdón.
Espérenme un segundo, Eli. Detalle, vista previa. ¿Y dónde está? Pines y seriales, este debe ser. Teníamos este mapa. No sé si lo están viendo. Sí, se sabe. Este mapa, voy a ver si puedo rayar. Teníamos normalmente los pines de la derecha son los que uno los toma como los pines digitales, ¿no es cierto? Y algunos de esos son PWM, los que tienen las colitas chanchas. ¿Sí o no? Pero eh, técnicamente, estos pines que uno ve acá son con los colores rosados en el fondo, del pin 0 al pin 13, ¿no es cierto? Pero eso nada impide que en el lado de los analógicos también tienes 14, 15, 16 hasta el 19. Estos son pines completamente normales que pueden tener cualquier uso, no son pines que sean dedicados a los analógicos, que son los verdes. ¿Ya? Son pines absolutamente utilizables para todo. Incluso tú tienes acá arriba, es la misma, es la copia del 19 y el 18, en estos dos de arriba, y en estos 6 que están acá, tienes copiados el 11, el 12 y el 13, que son los mismos que están acá arriba. Estos 6 pines de acá se usan para, como quien diría, para la programación sin el bootloader de Arduino, ¿no? Un CPU que sea nuevo blanco, que no tenga el firmware del Arduino, podría reprogramarse a través de estos 6 pines de acá, que son los mismos que están al otro lado. Pero en el fondo la pregunta tuya, ¿puedo usar los analógicos como pines normales? Por supuesto, no hay ningún problema con eso. Lo único que no hay ninguno que sea PWM con cola chancho, pero son pines que sirven como entrada o como salida. ¿Ya? Lo puedes usar para Ya, Let's Suite, perfecto. lo puedes usar para cualquier cosa, son pines normales. O sea, en rigor, si tú dices eh, qué sé yo, pin digital write al pin A3, es lo mismo que haber dicho digital write al 16. Es el mismo nombre para el mismo pin. ¿Ya? O haces un pin mode como output, no tienes ningún problema. No son pines que sean exclusivos para analógicos. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Sí, perfecto. O sea, por supuesto que los pueden usar. Y, no, y da lo mismo tener uno, dos, tres pines leyéndose como analógicos y otros pines analógicos usados como output para LEDs. No hay ningún problema. ¿Ya? Así que no hay problema con usar eso. Estos mapas es re importante que los pillen, porque cada placa, uno dice, mira, si el ESP32 igual se programa con Arduino, pero también tiene su propio diagrama eléctrico que hay que sabérselo. ¿Ya? Cada CPU es distinto y cada CPU va a tener sus propias ventajas y todo. Entonces, uno puede, em, uno necesita saberse estos detalles internos, digamos. ¿Ya? Entonces, busquen estos esquemas que son súper útiles acá. ¿Ya? Eh, y aquí lo que algunas les expliqué. Estos otros 6 pines de acá arriba son los que permiten reprogramar el conversor USB a TTL. Este es el que se usa para reprogramar el Arduino. Uno puede reconfigurar ese a través de estos pines. ¿Ya? Y uno podría hacer que este USB se presentara al computador como un teclado o como un controlador MIDI o cualquier cosa. ¿Ya? Ya no serviría para reprogramar el Arduino principal, pero en el fondo eh, podría usarse como un USB distinto. ¿Ya? Hay muchas bromas típicas que uno puede hacer con eso, no sé, po.
lo dejáis configurado como teclado y haces que el Arduino cada cierto rato escriba teclas. Entonces tú se lo dejáis conectado a alguien así escondido y el gallo está escribiendo, realmente se le empiezan a insertar caracteres raros porque en el fondo tienes otro teclado emulado en el Arduino inyectando letras, digamos. Entonces, yo una vez programé, en una pega me bloqueaban la pantalla del computador en 1 minuto de no hacer nada, por reglas así que venían por el controlador de dominio. Y, y me acuerdo que le coloqué un Arduino. Entonces lo que hacía, como cada 15 segundos, me movía el mouse, me tiritaba. Esto representaba, estaba emulando un mouse y me hacía un par de píxeles de movimiento para que no se me bloqueara el computador. ¿Ya? Así que, así que eso. Entonces podía estar leyendo un PDF y el mouse ahí me mandaba un píxel de movimiento que no me afectaba en el día a día. eh, y con eso no se me bloqueaba el computador. ¿Ya? Estamos acá. ¿Preguntas que tengan? ¿Estamos bien? Sí, bien. Espero. Esos sextetos que estaban abajo separados, al final también entonces los puedo usar aparte para tirar de repente otros números. ¿Como otros números? Espera, te guardé la foto. Me voy a abrir o no. Que hay 6 pines que están como cuadraditos o rectángulos que tienen 11, 12 y 13. Sí, eléctricamente, eh, déjame tratar de rayar con esto. Entonces, ya. Esto no se ve muy bonito, pero ándale. Tenemos esto, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahí. Eléctricamente, este pin que está acá, el 12, este de acá es el número 12, está eléctricamente unido con el pin 12, al pin no sé cuál será. Entonces me da lo mismo usar cualquiera de los dos. Dale. ¿Ya? Lo que pasa es que este formato, de esta manera, se llama el In-Circuit Serial Programming. Y hay programadores que uno le conecta acá para cargar esto de cero. Y en el fondo, los pines que están acá son los pines del protocolo SPI. Cuando hablamos del protocolo SPI, vimos que se necesitaba el MISO, el MOSI y su clock, además de tener 5 volt, ground y el reset. Esos son los 6 pines que tiene el protocolo In-Circuit Serial Programming, que es el que permite cargarle software al procesador. Acá hay un decodificador de ese protocolo que es nativo, que no hace, que viene de fábrica. Entonces, cuando llegan las señales adecuadas en esos pines, este software, o O este sea, circuito, en realidad, más que ser un software, empieza a escribir la memoria flash que está acá adentro. ya. ¿Ya? Y todos los Arduinos vienen programados, además, con, con un bootloader, donde en el mismo flash ya viene cargado un bootloader, que es un software, para que cuando lleguen los comandos a través del serial, permita escribir el resto del flash. Ese bootloader creo que usa, no sé, 500 bytes, una cosa así, y eso viene de fábrica. Y ese permite que a través del serial, a través del USB, salga para afuera. O sea, como plataforma de desarrollo, les evita a la gente tener que comprar el programador in Circuit Serial Programming. Pero aún así viene. ¿Se entiende, no? Ya. El in Viene con. Circuit
A ver si lo encuentro uno rápido. Y CSP. Son, a ver, son programadores externos, son cosas que se ven en este formato. Está el oficial y hay cosas de esta forma, en el fondo. Que son, esto va al USB y con ese cable va a los 6 pines. Este es el de 10, pero es eléctricamente igual, hay un adaptador para pasarlo a los 6 pines. ¿Ya? Entonces con eso reconoce el programador y tiene la capacidad de salir por otro lado. Y de hecho, si no sé si se han fijado, pero en la IDE, déjenme abrir aquí el Arduino mismo. Ok. Acá cuando uno elige el tipo de programador, digamos, uno típicamente está acá. Pero uno puede elegir el ABR y SP para programar el In-Circuit Programming y qué sé yo. Es el que usarían, perdón, el ABR y SP es el que usarían si quisieran cargarle un software usando uno de estos. ¿Ya? ¿Por qué podría ser útil para ustedes eso? ¿Quién me puede explicar una buena razón de por qué por qué podría necesitar programarlo por fuera del Arduino? Por fuera del bootloader de Arduino. Para poder usar el puerto que hay para otras cosas, de repente. No, yo voy a compilar esto. Este es el típico Blink, no hay ninguna. Ahí estoy compilando. Que hay un truco que es bien interesante. Y tenemos biblioteca, ¿dónde está este programa? ¿Cómo llegaba carpeta del programa? A ver si lo logro pillar rápido. Cuando yo compilo esto queda guardado en alguna parte. Déjeme ver si lo pillo rápido. Arduino. Tools. Porque esto quedan los binarios en un temporal. Arduino preprocessor. Obviamente me va a costar pillarlo. No lo usaba hace tiempo. Ya, pero ¿cuál es el punto? En los binarios que se generan acá, y hay una carpeta que quedan como temporales, quedan dos binarios distintos. Uno que trae el bootloader y uno que no trae el bootloader. ¿Ya? Entonces, el que no trae el bootloader, en el fondo, ahorra espacio porque ya no necesita esa rutina. ¿Ya? Entonces yo puedo programar con uno de estos el Arduino de cero sin que, sin que tenga el bootloader como tal. ¿Ya? Eso es como primera cosa, primera como ventaja, poder ahorrar ese espacio, si es que realmente el proyecto lo necesita. ¿Ya? Eh, segunda uso que tiene esto es comprar los CPU vacíos y cargarle el Arduino para que se comporte como Arduino. Ese es el otro uso que tiene esto. ¿Ya? Incluso hay programadores de este formato que permitirían colocar el chip acá arriba. Este en particular no. Este es el CHR341, pero este en particular entiendo que no sirve. Uno pone, pero hay otros que son de esa forma, que uno levanta una tapita, pone el CPU ahí y lo reprograma de cero. ¿Ya? Sin tener que usar un hardware externo o que esté el CPU puesto en una placa.
No sé si se entiende. ¿Ya? Este en particular sirve para leer y escribir memorias flash. ¿Ya? Me pasó una vez haciendo una actualización de BIOS de tarjeta madre que se bloqueó, quedó mal hecha. Entonces saqué el chip de flash y en uno de estos lo pude escribir de cero. Y ahí la placa quedó buena de nuevo. ¿Ya? ¿Han visto eso que si estáis actualizando el BIOS se corta la luz, se echa a perder? Claro, porque queda a la mitad. Y con este tipo de placa uno puede reescribir ese flash de cero. ¿Ya? También lo usan para reprogramar los flash de las tarjetas de video y ese tipo de cosas. ¿Ya? Ah, dale. A ver, ICP. ¿Ya? Incluso acá hay otras opciones. Hay un software que uno le puede programar a un Arduino para que ese Arduino se comporte como programador para programar otros Arduinos. Ahí uno los usa los Arduinos AS y SP. ¿Ya? Ah, lo usa como de repente. Yo tomo un eh, Arduino que le cargo un sketch, un software, para que sirva como programador de otros Arduinos que vengan vacíos. ¿Ya? De hecho, no sé si han visto, pero por ejemplo, esta gente de... Déjame ver si lo pillo rápido. Estos gallos de MSI tienen el chip del Arduino suelto, el ATmega 328P, pero ya viene preprogramado con el bootloader. O sea, esto técnicamente ya se comporta como Arduino. ¿Ya? Uno lo coloca en una placa nueva o se le quemó, uno lo saca, pone este y ya está listo. No hay que partir programándolo de cero. ¿Ya? Eh, ¿Se acuerdan lo que hacía el bootloader o no? Porque hay otras placas que hacen una cosa completamente distinta. ¿Se acuerdan de eso, no? Hay algunas placas que, por ejemplo, tienen la capacidad de interpretar Python. Y lo que uno le sube es código Python. Y en el fondo el CPU, dentro del CPU hay un intérprete de Python que hace la pega. Pero ya el firmware mismo es este intérprete. ¿Ya? Acá lo que hay en el bootloader del Arduino es solamente la rutina para escuchar por el USB si es que viene un nuevo firmware y cargarlo. Si en X milisegundos no llega la rutina de inicialización, salta el programa principal, que es el que ustedes subieron para que esto se ejecute. ¿Ya? O sea, la única rutina que hace su bootloader es esperar que llegue nuevo firmware. ¿Ya? Ya. Así que si quieren usar los puertos analógicos como pines normales, no hay ningún problema. Y no es mala práctica, para nada. ¿Estamos? ok. Ya. Vamos a la materia de hoy. Hoy día vamos a ver un poquito de comunicaciones. ¿Ya? Entonces, teníamos los distintos puertos. Esos son los tres puertos como nativos que trae el controlador, el UART en todas sus versiones, eh, el SPI, el I2C, ¿no es cierto? Esos son los puertos típicos que hay. Hay otros, hay algunos CPUs que traen CAN, hay algunos CPUs que traen I2S, por ejemplo, que se usa para audio. Eh, pero estos son los típicos. Algunos traen USB también, pero no es lo más típico.
¿ya? El Arduino mismo, el que ustedes usan, no tiene USB. Tiene un conversor USB a TTL para que el Arduino después tome ese USB, esa señal TTL y la utilice. ¿Ya? Otros Arduinos traen USB nativos, por ejemplo el que usa el 32U4, ¿ya? Que es otro CPU típico que le llaman el Arduino Leonardo, que es bastante bueno, a mí también me gusta muchísimo. ¿Ya? Trae USB nativo en el mismo CPU. ¿Ya? Y ese también permite, sin hacer hack, permite emular cualquier dispositivo USB que uno quiera. ¿Ya? Podría emular un joystick, podría emular teclado, mouse, ese tipo de cosas. ¿Ya? Y están las librerías para escribir teclas, escribir movimientos de mouse, escribir clics de mouse. Entonces uno por software podría estar escribiendo esto. Uno podría tener una planilla Excel abierta y no sé, pues cada vez que se escanea un código de barra, el Arduino inyecta los datos a la planilla como texto, como caracteres en el fondo. ¿Ya? Uno podría hacer cosas así. ¿Ya? Ahora, estos solamente son puertos dedicados a comunicaciones con equipos que están cercanos. ¿Ya? Ya sean chips u otros computadores, está pensado para que sean cosas de un entorno bastante cercano. ¿Ya? Entonces, ahora hay otros mecanismos de comunicación que hemos visto. Hoy día típicamente usamos Bluetooth, que es de tipo PAN, pero que Zigbee, LoRa, Sigfox, Ethernet, Wi-Fi, que son más de tipo LAN. Está GSM en general, y aquí no voy a entrar en detalles si 5G, 4G, 2G, da lo mismo. En general, red celular. Y hoy día hay una que son las igual, el ejemplo del Rockblock es un buen ejemplo de eso, que ya es comunicación satelital. ¿Ya? ¿Cuáles son las diferencias entre esas nomenclaturas, PAN, LAN, WAN, más o menos? Algunas las deberían manejar. LAN la deberían manejar. Me acuerdo por los juegos antiguos cuando uno quería jugar eran partidas LAN, ¿Ya? eran entre los computadores mismos. ¿Y cómo se hacía, cómo se lograba esa LAN party, digamos? Estar conectados todos o al mismo Wi-Fi o al mismo modem por cable. Claro. LAN viene siendo Local Area Network, de área local. ¿Ya? Típicamente es para poco alcance. Ahora, el Bluetooth, una hora de PAN. ¿Qué sería este PAN? A ver, todos sabemos que el Bluetooth tiene un alcance bastante más corto que el resto. ¿Ya? Pero ¿qué significa eso en la práctica? En esta nomenclatura. ¿Ya? Eh, Poco Area Network, no tengo idea. no, aquí se habla de personal. ¿Ya? Porque en el fondo está pensado para tus cosas. ¿Ya? Tú tienes tu computador, tu celular, el celular con tus audífonos, el computador con tu mouse, Bluetooth, digamos. En general son para cosas de corto alcance. ¿Ya? Y... bueno, perdón, acá están los rangos en el fondo. Personal Area Network, típicamente menor a 10 metros. Local Area Network, menor a 100 metros. Y acá estamos hablando de punto a punto. Estas redes trabajan en equipo y uno podría tener puntos más alejados si es que hay más nodos de unión y todo eso. Está la WAN, Wide Area Network, típicamente menor a 1000 metros en ese caso. Uno dice, claro, uno tiene la red de toda la ciudad con los celulares, pero en la práctica uno está conectado a antenas, ¿ya? Y ustedes vieron para el proyecto del 5G que
las redes actuales aguantan hartos kilómetros, pero ya la red 5G real, la de verdad, la milimétrica, son con antenas de muy corto alcance. ¿Ya? Y la E1, que es invento mío, y ahí estamos hablando de rango planetario, ¿ya? En base a satélites y qué sé yo. ¿Estamos? ¿Y por qué esto es ¿Por qué invento mío? importante? ¿Qué cosa? ¿Por qué invento mío? ¿No existe en verdad así? No sé si existe el E1 como tal, ¿ya? Pero para que entiendan para dónde va, de personal, local, wide y ya planeta, digamos. Ya. Y aquí, Que de repente perdón, cuando lo leí me pensé que era, por ejemplo, ahora lo que viene con Starlink o cosas así. bueno, va para allá, po. Hoy día al menos, Starlink creo que ya está con pruebas efectivas. Creo que hace un par de semanas vi que ya estaba como andando. Pero Iridium ya casi 2 décadas, que sí, como 2 décadas funcionando en esa lógica, ¿ya? Obviamente Iridium, bueno, cuando lleguemos ahí lo hablamos, pero en el fondo tecnológicamente ya está un poco pasado, tiene otros usos, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Y aquí, perdón, y no estoy hablando de, porque uno dice, oye, pero yo estoy con mi celular acá y le puedo mandar un mensaje a un amigo que está en Concepción, digamos, y aún así es celular. No, pues ahí estamos hablando de que hay un mix de redes, ¿ya? Yo de mi celular fue la antena, de la antena fue la fibra óptica que fue a la central en Santiago y de ahí otra fibra óptica que se fue a Concepción y qué sé yo. Entonces, ese salto, como que cuando ya hay redes que son híbridas, como que ahí ya no es un tema que nos podamos meter. O sea, como que estoy viendo de la topología de dónde, dónde está mi hardware y a dónde se comunica para el siguiente paso, digamos. ¿Ya? De hecho, si uno habla con celular con otra persona, ese celular no se está comunicando directamente, pasa por la empresa. ¿Ya? No hay comunicación directa entre dos celulares nunca. ¿Ya? ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de la red a la cual yo me quiera conectar, es qué tipo de hardware quiero usar. ¿Ya? Probablemente si yo quiero hacer hardware vestible que se comunique al celular, va a tener que ser Bluetooth, porque es la tecnología más idónea. No sé si se entiende. ¿Ya? Si quiero manejar cosas en la casa vía domótica, probablemente me va a convenir Wi-Fi, porque es la red que tengo disponible en la casa. Si mi solución significa estar monitoreando la temperatura del motor de un camión, digamos, o un frigorífico, o un container frigorizado, eh, probablemente me va a servir celular u otras. No sé si se entiende. ¿Ya? Si estoy, no sé, po, viendo la telemetría del motor de un avión, quizás me va a convenir la parte Iridium. No sé si se entiende. Como que según la aplicación es qué plataforma de comunicación es la que me sirve. ¿Se entiende? Ya no hay ninguna que sirva para todo. Topología, ¿ya? Una de la topología cuando está hablando de cómo se interconectan estos elementos. ¿Ya? Y como decía antes, muchos tienen topologías híbridas. En algunas partes son de un tipo, después pasan a ser de otro tipo y así continúan. ¿Ya? Y estas son como las más típicas. eh, Anillo, estrella, bus, qué sé yo, línea, lo que sea. Árbol, metro. ¿Ya? Según el tipo de topología, algunos son terminales, otros en el fondo solamente crean y reciben datos y otros también son partes de la comunicación misma, que son nodos. ¿Ya? Y pueden identificar algunas de estas
como redes que ustedes usan o conocen? Alguna de estas dicen, ah, sí, mira, yo no sé. Si uno piensa en Wi-Fi, ¿cuál de esas sería? ¿No han tenido ramos de redes todavía? Tuvimos sistema operativo y red. Ya. Ahí podría ser, depende, pero podría ser un tree o un star. ¿El Wi-Fi? Según yo sí o no. Ya, estar estamos claros si es que el access point es el punto del nodo central. Y Sí. los otros 5 equipos que están conectados se conectan a este punto central. Y el Y si tree yo une, lo veo como por los repetidores. y el tree puede ser, pero eh, ahí veamos el ejemplo ya, analicemos el caso. Yo no estoy tan convencido que el tree sea... Y hoy día están saliendo hartas redes Wi-Fi que dicen que son mesh, pero para mí entender son otra cosa. ¿Ya? Pero efectivamente el Wi-Fi está más parecido a estrella. ¿Ya? Ahora, las redes cableadas, el Ethernet, por ejemplo, ¿a cuál se podría parecer? Al line. ¿Ya? Ya, en rigor es más un bus, digamos, donde tengo un lugar central que comunica estos temas. El line, antiguamente sí era así, cuando teníamos las redes por coaxial, eran efectivamente líneas. Hoy día se transformó a bus por una razón práctica. En el fondo, a ver, lo que pasa es que antiguamente uno tenía distintos computadores. Imaginémonos que esto está en una oficina y después tengo la sala al lado con 2 computadores. Entonces, la típica red de Ethernet, la original, era coaxial. Y esa red coaxial significa que yo tenía que pasar un cable que realmente iba de computador en computador. De ahí iba una T, un adaptador, y de ahí iba al otro. ¿No es cierto? Y si yo quería unir para allá, acá tengo, eh, no puedo sacar otro cable para acá. Eso estaba prohibido, tenía que seguir la línea. ¿No es cierto? Está la T. Y después de la T uno le colocaba un terminal. Y así era la red. Y efectivamente, si este computador quería mandar un paquete a este computador, el paquete pasaba y se retransmitía por cada tarjeta de red de la cadena, hasta que llegaba al computador que correspondía. Obviamente eso lo hacía el hardware de la tarjeta, no estaba el CPU involucrado en mover paquetes, pero materialmente, por cada paquete que estuviera en la red, eh, tenía que estar toda la red en silencio para que ese paquete avanzara. ¿No? A esta altura ya se usaba Mac, el MAC address, porque sabía, aquí yo tenía un origen y un destino de a quién le quería mandar el paquete. ¿Ya? Entonces, pero venía el drama de que si se desconectaba o se cortaba un cable, se moría toda la red entera. ¿Ya? Esa era la Ethernet original. Y eso era línea, efectivamente ahí era línea. Y lo que ocurrió después es que hicieron, eh, en realidad podría ser la misma, no, hagámoslo de nuevo. Entonces teníamos los computadores acá, en 2 salas distintas, ándale, 2 salas distintas, y ahí efectivamente se conecta un concentrador, que es el hub, donde efectivamente yo tengo un cable a cada uno de estos. Ahí se transforma en estrella, pero lo que nadie sabe es que, o poca gente sabe,
es que técnicamente en el interior del hub seguía existiendo esta cadena. Se transformaba cada boca en parte de un anillo. O sea, lo que se estiró, y esta era la línea anterior que teníamos en rojo. Y es la T la que se transformó en el cable que va a cada computador. Entonces, con los hubs, efectivamente el paquete llega y sigue probándose computador a computador hasta que se encuentra el destino. Pero ahí entonces sigue el mismo problema, ¿no? Si un No, cable se no, corta, si se corta un cable, se corta este, pero el anillo sigue intacto. Entonces el paquete, ok, aquí no hay nada, le pregunta al siguiente. Y si después de unas 30 vueltas no encuentra el destino, el paquete se da por perdido. Y así no se satura la red. Pero el hub sigue teniendo el problema de que tiene que preguntar a todos los computadores si es el destino. Oye, ¿tú eres tal? No, pasa al siguiente. ¿Ya? Pero al menos me ahorro el problema que si se corta un cable, la red sigue funcionando. Entonces, después la siguiente iteración fue transformar los hubs a switch. Hoy día ustedes en la casa ya nadie tiene hub. Hoy día están los switches andando. ¿Y qué hace el switch? Y este mismo anillo, pero también hay un CPU andando. Entonces ese CPU es capaz de aprender qué macadres hay en cada punto. Y como sabe en qué puerto... De hecho, el hub no podía transmitir más de un paquete a la vez. ¿Ya? Entonces, el CPU maneja qué tarjetas de red hay en cada boca. Entonces, con eso es capaz de, en vez de pasar de uno a uno, pasa de uno al destino y se salta a todos los intermedios. Obviamente tiene que aprender. Si uno conecta un computador, el switch tiene que descubrirlo y armar la tabla y toda la historia. ¿Ya? De hecho, usted cuando compra un switch dice la, la cantidad de... ¿Cuál es el largo de la tabla de macadres que tiene? ¿Cuántos kilobytes tiene máximo esa tabla? Oye, me quedé pegado. Voy a cambiar de cámara porque esta está fallando. Video. Voy a ir a la del notebook. Ahí. ¿Ya? Y lo que hace el switch es aprender para optimizar este flujo. ¿Ya? Con eso se hace más rápido el tráfico. Y eso eh, hace que todavía no tenga... No, les mentiría. Yo no sé si los switches todavía permiten más de un paquete a la vez. Pero el hecho de que ya sepa cuál va en cuál, eso lo hace más rápido. ¿Ya? ¿Se entiende? Ahora, esto se transforma de estrella a árbol cuando en uno de estos puntos, ándale, cuando en uno de estos puntos yo coloco, supongamos, otro switch. Y en ese switch saco más elementos. Ahí, entre comillas, se empieza a transformar en un árbol físico, pero técnicamente, al conectar dos switches, lo que ocurre es que se transforman en un gran switch, ¿ya? En la práctica, porque lo que yo comunico puede llegar a cualquier destino de esa red. ¿Se entiende, no? Un paquete que sale de acá puede llegar a cualquiera que yo quiera que les mande. ¿Ya? De hecho, los switches en general son transparentes. Y para hacer que los switches no puedan comunicar todos con todos, empiezan las VLANs encima. ¿Ya? Supongamos, tengo una red de telefonía IP, y tengo las cámaras IP y más encima los computadores, entonces es sano separar esos tráficos eh, por seguridad en el fondo. Si tengo no sé, pues un gusano que está inyectando millones de paquetes por segundo en la red, las tengo físicamente independientes, la telefonía y las cámaras, por el hecho de que están trabajando en VLANs distintas. ¿Ya? ¿Se entiende, no? ¿Alguien escuchado el tema de las VLANs o no? ¿Aló? No, primera vez. Las VLANs en el fondo
si uno tiene un switch, todas esas bocas no quedan muy bonitas. Yo puedo, no con los switch baratos, aquí ya son switch un poquito más generosos. Yo puedo definir que todos estos puertos sean con una VLAN y estos otros puertos sean con otra VLAN. Y el paquete de la 1 no va a entrar a la 2. Es como si fueran dos switches sueltos, ¿ya? Entonces eh, puedo tener voz IP y data en el mismo switch. Y eso me simplifica el cableado, me simplifica un montón de cosas. Entonces aquí tenemos mucha gente muy feliz trabajando, que los teléfonos funcionan perfecto, separados de la red de los computadores. Pero resulta que después tengo otra, en el edificio se compran otro piso para instalar. Entonces en el otro piso también quieren tener lo mismo. Y tú tienes acá tu switch con todas tus bocas. Y si ya estas las quiero tener para VoIP y quiero tener estas para data. Pero tendría que comunicar materialmente la red de datos con la red, va a ser azul, con la red de voz. Y significa dos cables que van por las escaleras y qué sé yo. Entonces lo que hacen es permitir que ciertas bocas funcionen, le llaman el trunk, donde en esa boca van todas las VLANs. Y es como el enlace principal de comunicaciones. Y el mismo switch después reabre esas VLANs separadas en el otro destino. Entonces esa cuestión facilita, pero muchísimo, el escalamiento de la red, digamos, eh, porque por ese cable, materialmente, van los datos de las dos VLAN en el mismo cable, pero por separado, en el fondo, entre comillas. Porque sigue siendo las redes virtuales, en el fondo. Entonces, de hecho, Movistar, todos los que son fibra en la casa, tienen el tráfico de la televisión y de los teléfonos separado al tráfico de datos por VLANs. ¿Ya? Y es un cuento bastante complicado tratar de expandir la red y todo. Es un tema bien heavy. ¿Ya? Ya. Entonces, podríamos decir que topología de árbol eh, podría ser una, perdón, una topología como si fuera la Ethernet, pero ya estoy metiendo más equipos entre medio. Lo interesante del Mesh y del Tree es que efectivamente hay algunos módulos para los controladores que sí funcionan en Mesh. ¿Ya? Ah, y los Wi-Fi Mesh a mí no me gustan, o sea, para mí no son Mesh porque son redes que van en canales distintos típicamente. Tengo los repetidores que son Mesh, tienen un Wi-Fi específico de comunicación que no es el mismo Wi-Fi que se usa para conectar los otros equipos. Entonces es un Mesh hasta ahí nomás. ¿Ya? Si en el fondo, si pierdo un nodo central, yo no me puedo seguir comunicando entre medio. ¿Ya? Veamos un poquito de Bluetooth. Bluetooth es bien interesante porque está pensado para equipos finales en el fondo. Entonces, Bluetooth tiene un concepto que se le llama el perfil de comunicación. Y aquí ustedes van a ver montones. A2DP, BPPP, HDP, HID, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué significa eso? Es la manera como se comunica esto. ¿Ya? HID, por ejemplo, son todos los perfiles que tienen que ver con interfaz de usuario. ¿Ya? El A2DP, no sé, es el que se usa para el audio. Cuando uno está con audífonos Bluetooth, se coloca en ese modo para transmitir.
y que es distinto el audio que el manos libres. El manos libres es un audio de menor calidad con micrófono, ¿ya? Hay protocolos Bluetooth incluso para impresoras, para, no sé, para monitorear marcapasos, digamos, o sea, hay de lo que se le ocurra ahí, ¿ya? Lo importante es que se establece la comunicación en un tipo de perfil y los mensajes que se transmiten son específicos de ese protocolo. Ahora, el que típicamente más nos va a servir a nosotros directamente es el SPP, que es el que emula a un puerto serial, ¿ya? Y está el Bluetooth Low Energy, en el fondo, donde se facilita la reconexión, o sea, que los equipos se puedan desconectar y reconectar más dinámicamente, para ahorrar energía y todo eso. ¿Estamos? Y este es de corto alcance. Esto está pensado para que sea eh, entre el hardware y el celular, típicamente. Es como el uso que tiene. ¿Ya? Hay muchas placas, por ejemplo, que aunque sean Wi-Fi, la manera de que uno como le configura la clave del Wi-Fi es vía Bluetooth. Eso ocurre bastante. ¿Ya? Uno instala un Nest, qué sé yo, uno tiene que instalar la aplicación para que se comuniquen por Bluetooth y hagan esa pega. ¿Ya? El otro protocolo que se usa muchísimo es el Zigbee. ¿Ya? Zigbee es tipo Mesh, efectivamente, y los módulos, los típicos que uno va a encontrar son de este formato. ¿Ya? Ese módulo por debajo tiene el controlador y todo. ¿Ya? Pero esos son los módulos Zigbee. ¿Ya? Y según como uno lo configure, uno lo puede dejar en modo bridge o modo nodo. ¿Ya? En el fondo, el nodo es el que permite comunicaciones entre otros. O sea, si tengo. Este es un sistema que es mesh efectivo, donde yo hago tareas y soy capaz de comunicar a otros cercanos míos y puedo hacer que el dato fluya de uno a otro hasta el final. ¿Ya? Y como es mesh, la misma red está monitoreando la salud de su propia red. ¿Ya? Si un equipo se cae, automáticamente se tratan de buscar nuevas rutas para transmitir los datos. ¿Ya? Ahora, los Zigbee tienen una gran gracia, que también son controladores. Uno los puede poner en modo modem, ¿no es cierto? Con lo cual, a través de un serial yo puedo mandar y recibir datos colocando un controlador. Pero además, tienen pines para hacer tareas autónomas. Por ejemplo, PWM o medir algún analógico y qué sé yo. ¿Ya? Tienen pines donde yo puedo leer sensores, entre comillas, directamente. Entonces podría, entre comillas, tener un Zigbee dedicado a medir independiente y sin necesitar un controlador adicional. ¿Ya? Zigbee se pensó originalmente para, para medidores inteligentes, donde yo podía tener toda una cuadra con medidores de electricidad, por ejemplo, con Zigbee, y llegar a la camioneta para medir la cuenta de la luz, y por conectarme a uno de ellos, podía descargar la data a toda la cuadra, porque cada uno se iba comunicando al resto. Para eso se pensó. ¿Ya? El otro que se está empezando a escuchar muchísimo es el LoRa. ¿Ya? Y este también es tipo de estrella que aguanta hasta 10 kilómetros. ¿Ya? Y los módulos se ven más o menos así. Hay un montón de otras formas, pero LoRa tiene esa gracia de comunicaciones de largo alcance. ¿Ya? Y como es estrella, tengo estos clientes que se conectan a este nodo central. Y ese nodo central
es el que eventualmente está conectado a Internet por GSM o algún otro medio para salir a Internet y poder despachar los datos. ¿Ya? En este caso, lo que yo tengo que hacer es conectar, yo tengo que ser dueño de las dos lados de la cadena, en el fondo. Yo armo esta red, pero tengo que ser dueño del gateway y de los nodos. ¿Ya? Y eso es una buena diferencia con con esta cámara ahora, que se llama Sigfox. ¿Ya? Sigbo también es estrella, eh, pero la gran gracia que tiene es que ya los receptores existen. O sea, hay compañías que están instalando receptores Sigfox comerciales, en el fondo. Entonces uno solamente compra a los clientes y los clientes son los que se conectan a la red. ¿Ya? Más o menos los módulos se ven así. ¿Ya? Uno tiene que contratar el servicio. ¿Ya? Y incluso hay Arduinos que están trayendo el Sigfox integrado. ¿Ya? Este es de la serie Maker de Arduino. Están trayendo el módulo Sigfox integrado. ¿Ya? Ahora, aquí hay una cosa que no es tan obvia. Tanto Zigbee como Sigfox como LoRa están pensados para lo que se llama microdatos. No están pensados para transmitir video, están pensados para transmitir telemetría básicamente. Ciertos datos X cada X minutos, inyectar algún valor de un sensor de temperatura o un nivel de un estanque o cosas de ese tipo. ¿Ya? Pueden mandar y recibir. O sea, el, 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 el caso acá abajo, voy a- esto no es solamente un modem Sigfox, sino que es un controlador completo. O sea, tengo pines analógicos, qué sé yo, está ejecutando un software. Entonces, el fondo es el modem el que está encargado de mandar y recibir los comandos. Pero en la práctica, es un controlador que está conectado a esta red Sigfox. Entonces uno puede mandar y recibir datos para que el CPU siga haciendo su pega. Yo podría abrirme una compuerta remoto con esto. Considerarlo. ¿Ya? Y, como decía, es un servicio de suscripción. Es similar a LoRa, pero en LoRa tengo que también poner la estación base en el fondo. ¿Ya? ¿Preguntas hasta ahora? Ethernet. ¿Qué entendemos por Ethernet? Este sí lo deberían haber escuchado. Ethernet no es lo mismo que Internet, por si acaso. ¿Ya? ¿Conexión interna? ¿Cómo? ¿Es como la conexión interna? Ethernet es la LAN cableada típica. ¿Ya? Digo típica porque lleva 20 años que ha cambiado poco, digamos. Se ha mejorado la velocidad y todo, pero el mismo cable red, digamos, que uno ve generalmente en la empresa o lo que uno ve detrás del router que le ponen en la compañía, en el fondo. ¿Ya? Es la LAN estándar. ¿Ya? Ahora, hay módulos Ethernet que uno le puede colocar al Arduino. ¿Ya? Entonces, y hay más que esto, no son los únicos. Entonces, dependiendo de la complejidad, yo podría querer adaptadores más simples o más complejos. Este que está acá, a ver, este que está acá podría costar 15 lucas, pero este que está acá puede costar 50 lucas. ¿Ya? ¿Por qué la diferencia? Este que está acá, el primero, eh, no tiene capacidad de cálculo interna, en el fondo. En el fondo es el Arduino el que tiene que iniciar la comunicación y hacer toda la pega.
¿ya? En cambio, el de abajo, lo que está soldado acá, que no sé si se ve, esa placa que está acá, hay un microprocesador corriendo OpenWRT. No sé si lo han escuchado. OpenWRT. ¿Qué significa eso? Técnicamente tiene el mismo CPU de un router, ¿ya? Dentro de esa placa se está corriendo Linux, ¿ya? Y uno puede instalar paquetes, actualizar, hacer cálculos, correr Python. Es muy, muy, muy potente, ¿ya? Y en el fondo es esa placa la que se encarga de toda la pega difícil de comunicar, con cifrado, TLS, con lo que uno necesite. Y lo que le manda el Arduino a través de los pines, en el fondo, son comandos. Aquí está el Arduino, está acá abajo, en el fondo. Le manda datos ya cocinados, ¿ya? O sea, es una solución muy, muy potente. Y este incluso tiene la capacidad de que sea Ethernet, como además la capacidad, aquí no se nota, pero está para poner una antena Wi-Fi, ¿ya? Esta placa es muy, muy buena. A mí, la verdad, me gusta mucho, ¿ya? La de arriba es mucho más barata y mucho más simple. Con decirles que ni siquiera tiene, ni siquiera maneja fragmentación de paquetes, ¿ya? ¿Sabes lo que es eso? ¿O no? Cuando uno, los paquetes, la carga útil típicamente es menor a 1500 bytes. Esa es la carga útil de cada paquete que se transmite. Y rara vez el dato hoy día es menor a 1500 bytes. Entonces, si uno manda una foto o manda una página web o lo que sea, hay que dividirla en muchos paquetes, ¿ya? Y esos paquetes que van saliendo en orden. Pero después cuando ya llega a Internet, como el tráfico puede tomar rutas distintas para llegar después al receptor final, podría perfectamente llegar al paquete 1, el 3 y el 2. Entonces, el que recibe eso tiene que tener la tarea de reordenar eso. Y eso ocurre todo el tiempo, uno la verdad no se entera. Pero el orden de los paquetes no está garantizado, ¿ya? Esta placa ni siquiera maneja eso. O sea, no puede fragmentar ni defragmentar paquetes. Con lo cual, en la práctica, solo significa que yo puedo tener hasta 1500 bytes que salgan o que vuelvan por vez, ¿ya? Yo técnicamente puedo acá hacer un web server, ¿ya? Yo puedo, pero la página web no puede pesar más de eso. Entonces, es re poco lo que uno puede hacer en la práctica. En el de abajo, si yo le coloco acá un pendrive con páginas web, CSS, JavaScript, lo que sea, se va a hostear súper bien, ¿ya? Y páginas web que más encima están leyendo valores de los pines y haciendo cosas, o que yo escriba comandos y salgan para afuera, es súper, súper, súper interesante, ¿ya? ¿Estamos? Vemos qué pasa con el Wi-Fi, ¿ya? Protocolo tipo estrella, corto alcance, súper ubicuo. O sea, están en todos lados, ¿ya? Y este es un problema, eso sí. ¿Cómo yo conecto un dispositivo a la red? ¿Ya? Cuando ustedes conectan un celular al Wi-Fi o un computador, típicamente uno tiene una herramienta, una aplicación para buscar la red, elegirla y poner la clave, ¿ya? ¿Cómo uno lo hace cuando, no sé, en una impresora? ¿Cómo yo conecto una impresora al Wi-Fi?
sea, depende de si una moderna o no, pero por cable generalmente. ¿Ya? Tengo una antigua y se tiene que conectar al PC y en el PC se tiene que configurar. Exactamente. Uno tiene que ir a la dirección IP de la impresora donde está como una paginita de configuración Sí. Esas son- y ahí uno hace las cosas. por eso, hay un montón de maneras, pero la clave es esto. Si tengo una interfaz de usuario pobre, en general va a ser una pega bastante cuesta arriba. ¿Ya? Mi impresora en particular, por dar un ejemplo, tiene, eh, tiene pantalla. Y uno puede buscarla ahí y dar la contraseña. Uno lo puede hacer. ¿Ya? Pero efectivamente hay otras impresoras que no tienen pantalla y hay que conectarlas por USB y configurarlas. Por USB o por IP. Si es que logro pillar el IP, porque esa es la otra. Uno lo conecta y antes que se conecte están en nada. ¿Ya? Lo que hacen muchos equipos es una técnica que se llama el Soft Access Point, donde bootean un modo de que genera un Wi-Fi propio y uno busca en el celular y aparece HP no sé qué. Ese es el Wi-Fi que la misma impresora generó como si fuera un access point solamente para el uso de configurarlo. Y después que uno le da las credenciales, se reconecta a la red oficial de uno. ¿Ya? Entonces, seguimos teniendo el Joule, que es una muy buena placa para lo que es la gestión Wi-Fi. ¿Ya? Ahora, un módulo que es muy bueno, el SP8266. ¿Ya? Súper barato, vale como 3 lucas, el azulito. El rojo que está abajo además trae un Arduino integrado y hay montones de versiones de eso. ¿Ya? Eh, pero estos dos siguen teniendo el problema de que no hay cómo configurarlo. Entonces, el SP8266 tiene el módulo, tiene el modo Access Point, donde puede bootear generando su propia red para que uno lo reconfigure. ¿Ya? Ahora, el que a mí me gusta es el bueno, bonito y no tan barato, el Fotón. ¿Ya? Que es otra placa que trae Wi-Fi propio. Pero esto es un problema que vamos a ver en la próxima clase. Tiene, tiene cloud. ¿Ya? En el fondo permite un montón de rutinas de monitoreo, qué sé yo, que se las quiero comentar la próxima semana. Porque a mí no me basta con que esté conectado a Wi-Fi. La pregunta es cómo accedo a él. Cómo accedo remotamente a él y qué sé yo. ¿Ya? Por lo menos todos estos módulos se conectan a Wi-Fi. El fotón de abajo, este que está acá, tiene además controlador integrado. O sea, por eso tiene pines y todo. De hecho, el módulo Wi-Fi es solamente esta parte, hasta acá. Y uno puede comprar el puro Wi-Fi y soldarlo en la placa de uno. ¿Ya? Veamos GSM. ¿Ya? GSM es en general hablar de la red celular y requiere algún tipo de suscripción válida. ¿Ya? Obviamente hay servicios, o sea, solamente va a funcionar donde tenga conexión, digamos, donde tenga servicio propio. ¿Ya? Y yo puedo consumir con estos módulos lo que el mismo proveedor me ofrece. ¿Ya? Típicamente tenemos voz, para eso son las redes celulares, básicamente, datos y SMS. ¿Ya? Además, la red me ofrece dos cosas más que son bien interesantes: hora y geolocalización. ¿Ya? Yo puedo consultar, aunque no tenga GPS, el mismo módulo puede consultar a la torre, la ubicación de la torre. Entonces, esa es una telemetría más o menos gruesa, pero es interesante. Yo lo he usado y es bien interesante preguntarle a la torre dónde está ubicada. ¿Ya? Y hay módulos como este, que se lo puedo colocar al Arduino. Está la SIM card, están abajo. ¿Ya? Hay otros que es el Arduino con con el modem integrado. Esto también los he usado harto. ¿Ya? En el fondo, es un Arduino que trae el modem. ¿Ya?
Y además tenemos de la misma gama del Photon, modems con su cloud propia. ¿Ya? Y ahí vamos a la próxima clase porque es importante el tema del cloud. ¿Ya? Pero también tengo placas y todas estas requieren tener una SIM y que funcione y todo. ¿Ya? Ahora, formatos como este hay miles, no son los únicos que van a encontrar. ¿Ya? Y el último era el Roblox, que es un ejemplo concreto de la red Iridium, en el fondo. Y efectivamente hay módulos que son capaces de conectarse al satélite y son capaces de recibir datos y mandar datos a través de la red de satélite. ¿Ya? Envía y recibe datos y es suscrito. Y es bastante caro. ¿Ya? Pero hay aplicaciones donde no hay otra vuelta y es lo que hay que hacer, digamos. ¿Ya? Y no tiene una muy alta tasa de datos, está pensado para telemetría, en el fondo. ¿Ya? Ahora, efectivamente, lo del Instar, ¿cuál es la red de Elon Musk? Esa. La verdad no lo he investigado. Si hay aplicaciones concretas de Internet de las Cosas y telemetría con eso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta que tengan? Al menos materia para hoy es esto. Y tengo que salir bastante apurado. ¿Preguntas que tengan? ¿Estamos bien? Ya, para los que no estaban atentos, vamos a empujar una semana el proyecto de investigación y el próximo jueves tenemos la entrega del proyecto 5. ¿Les parece?